Chicos, sí, ahí estaban preguntando en el grupo. Escriban los nombres en el chat que queda grabado. Así, por el tema del presentismo, mejor por si hay alguno que no anoté o no me acuerdo, mejor que quede escrito ahí. Pero después cuando baja el archivo, me baja un archivo con el chat, entonces todo, si figuran todos los nombres, mejor. Bueno, mientras tanto, ¿cómo le van llevando? ¿Cómo se entiende alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Alguien que venga de otro lenguaje de programación y tenga alguna duda con esto. Sí, bien, Diego, alentador el mensaje, de que por ahora se entiende todo. Por Ah, el momento no se dificultó entender nada, pero bueno, a la hora de programar va a ser como otra cosa. Pero por el momento vamos bien. va bien. Bueno, esperemos. Justamente, todo esto es para que después a la hora de programar más o menos se entienda y que sea un poquito más fácil. Después sí viene también la parte más linda, ¿no? Cuando empecemos a hacer algún tipo de ejercitación así, un poco más simple. Un poco simple, pero digamos, más, que veamos algún resultado. Ya pronto nos Profe, ¿me metemos, veré? nos metemos en eso. ¿Mm? Ahí está. Se escucha, sí, sí. Bueno, ahí veo que Gaby trajo un nuevo alumno. Bienvenido. Bueno, le decía, esta función len sirve, entre otras cosas, para darme la longitud de una cadena. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, como está un poquito acá, ¿no? Eh, en una variable que se llame mensaje pongo esto de hola a todos y después imprimo el mensaje, no mensaje, pero el mensaje tiene tantos caracteres, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer eso. Mensaje, decía, no, me guardan un segundito. Chicos, les pido un favorcito que me pueden esperar 5 minutos, justo vinieron a traerme una cosa. Ya estoy de vuelta, ¿sí? Bueno, Perdón ahí la interrupción.
Bueno, ahí seguimos, perdón la demora. ¿Tú dando clase, Alan? Entonces, No quiso, profe. ¿no quiso? Pero, Está ocupado ahora. bueno, lo guardamos. Recuerden que siempre para poder ejecutar la primera vez hay que guardar, después ya no hace falta. ¿Qué me va a dar esto? Un 12. ¿Qué quiere decir este 12? Fíjense, ojo que no los confundan los paréntesis, ¿no? Pero la función, como toda función, tiene paréntesis. O sea, lleva paréntesis. A veces entre los paréntesis no hay nada, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer esto. En realidad esto no lo vamos a percibir. Podría ponerlo al revés. Fíjense acá el 12 está pegadito a la línea de arriba, acá no. Porque este print vacío lo que significa es, después de un print siempre hay un salto de línea. Entonces, le pongo que no imprima nada, lo que va a hacer sí es ese salto de línea. Entonces, como una forma de dejar un espacio, puedo poner un print vacío. Pero Claro, va a ocupar siempre una línea vacía. como si fuera una línea vacía. Lo que no puedo es poner esto, ¿sí? Esto no hace nada, digamos. No lo considero un error, pero tampoco hace nada. Pero si le pongo esto, Profe, ahí sí, ¿m? Deja una línea vacía. ¿Alguno me dijo algo o me sí, pareció? sí, yo dije, no entendí. Era que no se puede poner sin poner los paréntesis el mensaje adentro. Claro, yo le puedo poner los paréntesis en algunas funciones, otras sí o sí tienen que tener un parámetro, pero en algunas funciones yo puedo poner los paréntesis sin nada adentro. Entonces se abre y se cierra el paréntesis, como el caso del print, y vamos a ver después, sobre todo cuando hagamos funciones nuestras también, puede haber un montón de casos en que las funciones no necesiten tener nada adentro. El caso del input es algo muy, muy común, que a lo mejor no tengan nada. Lo que va dentro del input cuando yo abro los paréntesis, o sea, si la función, abro el paréntesis y la cierro, funciona igual. Generalmente dentro de esos paréntesis lo que se pone, el parámetro que se pone es un cartelito para que a mí me diga ingrese valor. ¿Ya vieron? Vamos a Claro. poner acá, por ejemplo. eh,
palabra. Si yo pongo así, esto funciona. Yo acá le puedo poner un texto cualquiera, pongo la palabra texto. Sí, esto funciona, vieron que acá en palabra quedó guardado texto. Lo que pasa es que aparecía como no aparecía nada, digamos, no aparece nada que me indique qué es lo que tengo que ingresar. Por eso generalmente, Por eso antes siempre se pone palabra igual input y entre las paréntesis va palabra para que después se lo ejecute con eso. claro, ingreso una palabra, por ejemplo, entonces acá va a ser, cuando lo ejecute, va a ser un poquito más claro, ¿no? Que ahí está. Ingreso una palabra y acá le pongo cualquiera. ¿Mm? Ahí el resultado final es el mismo, el mensaje en pantalla es un poquito más claro. Pero bueno, volvamos a esto. Acá voy a hacer uso del comentario, como para que esto quede ahí. Pero bueno, les decía entonces, este len mensaje, esta función sí, siempre tiene que llevar algo, llevar un parámetro, porque justamente le estoy diciendo que el length significa tamaño, ¿no? En inglés. Length, GHT. Eh, len es una abreviatura de esa palabra length en inglés, de tamaño. Lo que hace es justamente mostrarme en este caso el contenido, la cantidad de caracteres el- del, del valor de la variable mensaje. ¿Mm? Fíjense que si le agrego acá un signo de admiración, tendría que pasar a ser 13 ahora. Efectivamente es 13. Acá calcula también los espacios en blanco, ¿no? Que los espacios en blanco son caracteres también, aunque no se ve nada, obviamente, pero son caracteres. Así que me cuenta la cantidad de caracteres acá y acá me lo imprime. En el Profe, ¿y este ejemplo, es el que empieza a contar desde el cero? sí, Sí. sí. Ujú. Sí, ya sé a qué te referís. Si yo pongo, por ejemplo, después lo vamos a ver igual esto con más detalle, pero para aclarar lo que vos te referís, si yo le pongo, por ejemplo, mensaje sub cero, van a ver que aparece una H. ¿Mm? Si le pongo 6, tendría que aparecer la séptima, ¿sí? Porque está cero, uno, 2, 3, Ah, porque 4, lo 5, estaba 6. leyendo en la transparencia y no entendía por qué el cero. Porque todo lo que sea cadenas o listas, que eso es el próximo tema, así que viene bien esto a modo de introducción, después lo vemos en la próxima, eh, tiene como distintas, una lista es una lista de datos que en cada posición tiene un valor. En este caso, una cadena de texto, cada letra ocupa una posición de la lista. Y siempre en Python, otros lenguajes no, arrancan del uno. En Python siempre arranca del cero, o sea que la primera posición es la posición cero. Por eso, si yo le pongo mensaje sub 6, lo que me va a aparecer es la séptima letra, que sería la T, esta, ¿no? De hecho, ¿apareció o no? No, justo la No, no, es la séptima. anterior a la T que es Es el el espacio. espacio en blanco, sí. Ahí está. Le pongo la 7 que es la octava. ¿Mm? ¿Por qué la octava? Bueno, porque empieza del cero. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 7. La séptima, la posición 7, número 7, es la octava posición. Esto lo vamos a ver ya cuando veamos listas. Vamos a ver un poquito más en detalle. Y también vamos a usar mucho con listas la función len. Por eso les decía que le prestemos atención a esa función porque se utiliza mucho en esos casos. Bueno, se puede combinar.
Y vos. Vamos a copiar tal cual está ahí. Y vamos a ver qué pasa. Pasa esto. Ojo, acá hay un error acá. No sé si se habían percatado, pero acá fíjense, el len mensaje tiene, lo que me devuelve es un valor numérico. Por lo tanto, si lo pongo así, me va a dar un error porque estoy tratando de sumar una cadena de caracteres con un valor numérico, con lo cual ahí de error. Acá se debió haber puesto, después lo voy a pasar para que lo corrijan, en todo caso, coma, ¿sí? Y ahí me va a aparecer cartito un poco más. Con la coma entonces también se puede concatenar. Le pasa, claro, la coma lo que hace es separar parámetros, me los imprime uno al lado del otro, digamos. Yo lo había intentado hacer la vez pasada y me pasaba eso y me salía error, error, error. Claro, Pero también no me había claro. imaginado eso. Por eso, porque está, a veces alguna cosita ahí, además del mensaje, además del error de ortografía que dice mesnaje, esto también. Porque en realidad tenés que usar la coma para separar distintos argumentos. No los concatenas justamente, sino que imprime uno, después otro, uno al lado del otro. Ah, Eso logra este efecto con la coma. Si yo si trato de concatenar, que en definitiva tiene un efecto parecido, pero si quiero concatenar, ahí me da error porque no puedo concatenar un número 13 con un texto, ¿sí? Si no, otra cosa que puedo hacer, si quiero concatenar, por ejemplo, es pasarlo al tipo letra. exactamente, Lucía, así es. Que lo que vimos recién, lo convierto, ese 13 lo convierto en un texto y ahí sí lo puedo concatenar. Con estos efectos, a lo mejor que acá, por ejemplo, el concatenarlo se me pega todo, porque es justamente una concatenación. Por eso se pega, porque en algunos casos yo puedo querer pegarlo, ¿no? Sobre todo si yo conformo un código, por ejemplo, con letras y dígitos, bueno, puedo querer concatenar y pegarlo todo, por eso no me deja un espacio en el No, medio, obviamente, porque no hay. Entonces ahí sí lo tengo que acomodar yo un poquito para que el mensaje me quede visualmente más razonable. Profe, ahí yo mando una forma en la que lo dice que es usar el string. Exactamente, sí. Esa la vamos a ver también, porque en definitiva esto que vos mandaste eh, es como un poquito más profesional, así que después también lo vamos a Ah, ver. perdón, perdón, perdón. Hice spoiler, entonces. Claro, exactamente. Contaste el final de la película, ya está ahora. Ya no tiene sentido que siga, porque ya. El final de Perdón, perdón. nada, está muy bien. Así es como lo que puso Ramiro, es lo que vamos a ver, es como es lo ideal para cuando uno usa un print, que es justamente el texto formateado. Tiene esa F adelante, las comillas, así que después, no, hablando en serio, después lo vamos a ver un poquito más adelante, o lo vamos a ir metiendo a medida que vamos haciendo los programas, pero van a ver que esta forma termina siendo más cómodo. O sea, yo le arranco por lo básico porque a veces usamos una u otra, depende la comodidad y la costumbre de cada uno. Pero lo ideal es esto, que termina siendo un poquito más, cuando uno lo aprende, cuando uno lo aprende, se acostumbra a hacerlo así, como lo puso Ramiro, termina siendo la manera más fácil de formar un texto, una impresión. profe, y Ujú. el tema del paréntesis, eso siempre tiene que ser porque si no nos va a faltar error. Con lo que uno que, perdona, ahí no te escucho. Si los paréntesis tienen que, Si nos olvidamos de poner el paréntesis siempre, nos va a faltar error. si nos olvidamos los paréntesis, sí. Sí, Ok. sí. Ujú. Ojo, pueden encontrar, Pregunté porque justo vi un corchete en lo que mandó Ramiro, puede ser. Entonces digo, hay sí. varios tipos.
Hay distintos tipos de hacerlo. Lo que mandó Ramiro, a ver, Ramiro, ahora sí. Pasa que más adelante vamos a ver que con los corchetes podemos usar las variables directamente, pero eso lo vamos a ver más adelante. claro, pero ahí lo podemos poner el ejemplo de Ramiro, o sea que ahí está. Esto que es, lo que hace es, en una cadena de caracteres, lo que está entre corchetes se reemplaza por la operación que hay adentro. La operación puede ser una función, puede ser como en este caso, que es el resultado. Len es una función que me devuelve el, el, el tamaño del mensaje, de la variable mensaje. Eh, Podría ser una variable simple que tuviera un valor cualquiera. Puede ser una suma. Yo puedo poner acá, vamos a hacer otro más. Acá, por ejemplo, me resolvió esto y lo incorporó en el texto, ¿sí? Lo que está entre llaves. Y acá sí puede ser un número, puede ser un texto, lo que fuere, ¿sí? Eso es una buena forma de resolver el tema de si concateno, si pongo distintos argumentos. Aparte, queda un poquito mejor la queda un poquito mejor, es más fácil escribir el texto así, sobre todo que a lo mejor yo puedo escribir un texto donde ponga, por ejemplo, el nombre de una persona, no sé, por ejemplo, vamos a poner Ramiro, un nombre de persona que fuera Ramiro, tiene, y pongo una variable edad, o sea, 25 años, pero ¿cómo lo tendría que armar? Bueno, con una serie de abrir entre comillas, o poner primero el nombre de la variable, coma, entre comillas, tiene, cerrar comillas, coma, edad, coma, abrir comillas, años, bueno, es más complicado escribirlo así, o es más tedioso. En cambio, con esto se resuelve directamente, se introduce en el texto que los corchetes es otro de los símbolos que tiene un significado dentro de las comillas, así como lo tenía la barra invertida, que le dije barra N hace el salto de página de línea. Bueno, los corchetes también. Lo que va entre comillas, entre corchetes, perdón, se resuelve y se agrega en el mensaje. Por ejemplo, en el segundo caso, pongo tu mensaje tiene 9 caracteres. No tiene nada que ver con lo que realmente tiene la variable, pero ¿por qué me puso 9? Porque le puse acá 4 más 5. ¿Mm? Claro. Si le pongo acá ¿Mm? Bueno, tampoco tiene sentido ahora el mensaje, pero lo que hizo fue reemplazarme esto por el valor que tiene esa variable. Esa variable tiene un valor argentina, entonces eh, puso ese valor. Si pongo esto, dice tu mensaje tiene 890 caracteres. Bueno, eh, lo que hizo fue reemplazar, o sea, más allá de que lógicamente esté mal, el único correcto es Claro. suene todo primero, pero lo que hace es reemplazarme esto por el valor y lo incluye en la cadena, ¿sí? Así que esto es una buena forma de hacerlo. Te Lo devuelve que, exactamente el mismo valor que vos seteaste, digamos. exactamente, claro. Lo que hay que hacer es, o sea, es toda una gran cadena de caracteres, o sea, todo se pone entre comillas, y la F adelante, ¿m? Que esto le dice como que lo que se suele llamar un texto formateado, ¿sí? Bueno, ahí tuvimos un buen aporte de Ramiro para adelantar un tema que viene bien verlo porque lo vamos a usar.
Y también nos adelantamos un poquito cuando Lucía hizo la pregunta acerca del cero, el tema de la posición cero y la posición, los números de posiciones, porque efectivamente eh, es un tema que a veces trae ciertas complicaciones, eso de que la cero sea la uno, entonces la posición uno la dos, todas esas cosas, ahí cuesta un poquito acostumbrarse. Sobre todo también para el que venía de otro lenguaje, ahí me ha pasado en su momento, la primera posición es la uno, entonces Profe, justamente se le hay iba que a preguntar, acomodarse en al el cero. tema de parcial, ¿eso hay que tenerlo bien en claro por el tema de que se llegan a tomar eso, cuántos caracteres son y empieza de cero? Sí, sí, sí. Sí, no, por eso, una vez que se acostumbran no va a ser, no es algo tan difícil, pero el tema, sobre todo el tema listas, que vamos a empezar a Sí, ver la semana que viene. La semana que viene ya seguramente también empezamos con lo que le decía, con los prácticos y con las clases de consulta también. ¿Sí? Eh, y el tema de listas es un tema que va a estar desde que empecemos con lista hasta el final, seguramente va a haber va a haber, lo van a tener que usar y lo van a usar en el parcial, en el final, todo. Así que es un tema importante entenderlo. ya en 2 semanas tenemos el parcial, profe, ¿puede ser? ¿O era un solo parcial que teníamos? Yo me parece que es en mayo, mira, ahora se los chequeo, después cualquier cosa se los confirmo por En el campus figura el 5 de mayo. 5 de mayo. Sí. Y bueno, puede ser entonces. Seguramente nosotros lo tendremos. Claro, si es la semana del 5 de mayo, Bien. sí, vamos a andar por ahí. Bueno, vamos a tratar de meterle, sobre todo la semana que viene. El primer parcial suele ser bastante más simple también, pero pasa que el tema fue estas 2 semanas que perdimos nosotros. Esta es la segunda clase que tenemos, ¿no? Que no, así, online. Bueno, ya lo vamos a ir resolviendo, salvo que metamos en alguna clase de consulta, a lo mejor en la semana, eso lo podemos llegar a hacer también. A lo mejor todos no pueden estar en ese horario, pero bueno, cualquier cosa la dejamos grabada. ¿Sí? Vamos a ver si terminamos con esto así, por lo menos. Bueno, esto es lo que preguntaba Lucía también. Creo que cuando uno accede a las cadenas de caracteres, esta cadena tiene 11. ¿Se acuerdan que el resultado me daba, después le puse un signo de admiración, pero que eran 12? Efectivamente, el tamaño son 12 caracteres. ¿Cómo están numerados? ¿Cómo están identificados? Del 0 al 11, ¿sí? Entonces acá, bueno, hizo justo algo que yo había, el mismo ejemplo que yo había hecho. Mensaje y entre corchete 0 me da la H, ¿no? En realidad debería dar la H mayúscula. El resultado de la H mayúscula. Y si está entre comillas, profe, ¿va a tomar las comillas o no? No, no, no. Las comillas no las tomo. No. Viene bien la pregunta, porque no, las comillas no son parte. Lo que está entre comillas es el contenido, pero no las comillas. Por eso me da que tiene 12 posiciones, ¿no? Acá con esto pueden jugar un poquito. Acá lee mensaje -1, que el lee mensaje es 12, -1, 11. Con lo cual lo que me imprime es esto. Si quiero saber la última posición, que me imprima la última posición, puedo hacer el tamaño del mensaje -1, porque como empieza del 0, la última no es exactamente la cantidad de... Claro, Empezar a la imprime 1 la sería... letra, no el número, tipo ¿no? la cantidad. Y va a imprimir la letra, no la cantidad. Claro, en este caso, claro, porque yo lo que le pongo es mensaje y fíjense que entre corchetes, cuando pongo entre corchetes, lo que estoy haciendo es darle como un subíndice. O sea, hay datos, y eso lo vamos a ver en listas ya la próxima, hay datos que tienen, que se pueden dividir en posiciones. Esos son los de tipo lista. Los mensajes de las variables de tipo cadena, también el Python los trata como una lista. Es decir, que yo puedo hacer, cuando tengo una cadena de caracteres, eh,
puedo referirme a una posición sola de esa cadena. Si la cadena dice hola solamente, entonces serían 4 posiciones, la 0, 1, 2 y 3. Si yo pongo mensaje y entre corchetes 2, me estoy refiriendo a la posición 2. Ojo, no a la segunda. En este caso la 2 es la tercera, porque está la 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, y eso, la forma de referirme a lo que se llama un subíndice, va entre corchetes. ¿Sí? Entre corchetes le pongo a cuál me refiero. Por eso, en este caso, fíjense, si lo vamos resolviendo de a poco, resuelvo. Leen mensaje me da 12, menos 1, 11. Eso está dentro de unos corchetes, que es un subíndice de la variable mensaje. Lo que estoy diciendo que imprima es de la variable mensaje la posición 11. Bueno, que ahí en la posición es una L. Por eso me imprime como resultado esto. ¿Mm? Y el menos 1, recuerden que es justamente por esto, porque como inicia en 0, la 12ª posición no es la última, es la 11. ¿Sí? Bueno, nos quedó por ver esto, a ver si lo podemos rápido, si ya termina esto, todavía falta un poquito. eh, los tipos de básicos booleanos. A lo mejor esto a ver si se lo puedo grabar en un video que sea de 10 minutos para que no nos para que no perdamos la próxima clase también unos minutos viendo esto. Pero el tipo de dato booleano es lo que le había comentado antes. Tiene dos valores posibles, verdadero o falso. ¿Sí? True o false, solamente eso. ¿Mm? Y está en lo que se llaman operadores lógicos, que están muy relacionados con esto. Yo no sé si vieron alguna vez en la secundaria, en algún lado, lo que son los operadores lógicos, el i y el o, que es más o menos de la misma manera que se usan en la vida, en lenguaje expresado, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, si llueve y hace frío, me quedo en casa. Bueno, si llueve y hace frío, o sea, para que la condición sea verdadera tiene que llover, o sea que eso tiene que ser verdadero, y tiene que Sí, hacer frío. Eso también tiene que ser verdadero. ¿Mm? claro. Pero no Si es lo yo, mismo decir hace frío y por lo tanto llueve. claro, eso sería otro razonamiento lógico. Sí. Por eso, si tuvieron alguna materia como lógica o algo, seguramente vieron esto. Ahora, lo que Yo lo sería tuve en sexto. muy, ¿es esto? Ah, bien. Lo que sería muy distinto es que yo dijera, si llueve o hace frío, me quedo en casa. Porque en ese caso, si se da una de las dos condiciones, ya hace que yo me quede en casa. ¿Mm? En cambio, en la primera, cuando dije si llueve y hace frío, quiere decir que se tenían que dar las dos. Si llueve solo, no alcanza. Si hace frío solo, no alcanza. Tiene que llover y hacer frío para que toda esa preposición sea verdadera. Proposición. En cambio, en el operador OR, tiene que ser las dos cosas, una de las dos cosas verdaderas para que se dé por verdadera la proposición. ¿Sí? Por eso el cuadrito, digamos, con el AND solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. Cuando dos patas o dos proposiciones son las verdaderas las dos. En el caso del OR, cuando cualquiera de las dos, o sea, una verdadera con otra verdadera, también. Verdadero con falso es verdadero. Esto sería, llueve, pero no hace frío, igual me quedo en casa. No llueve, pero hace frío, me quedo en casa. Llueve y hace frío, lógicamente también. Si no se da ninguna de las dos, es falso. Bueno, nos queda menos de un minuto, así que ya por hoy dejamos acá. Yo voy a ver si les puedo completar esto en un videito chiquito para que no perdamos tiempo y seguramente voy a chequear el tema de las fechas y todo eso, a ver cómo nos organizamos para empezar los prácticos, empezar con las clases de consulta y llegar al parcial de la mejor manera Profe, posible. ¿vamos a tener alguna clase presencial? Los parciales, no sé si vamos a tener clase presencial. Después si hace falta alguna y si quieren lo ponemos una clase presencial y nos juntamos todos Como ahí. para practicar un poco.
Claro, por con eso. usted y asesorando. Ujú, seguro. Sí, vamos a empezar ya enseguida con las clases de práctica que van a ser nada más que